A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Bueno, lo que están viendo no es el túnel del tiempo, esto ocurrió exactamente 17 años atrás. Era un miércoles, como hoy, miércoles 19 de noviembre de 2001, de diciembre de 2001. De la Rúa daba este mensaje anunciando el estado de sitio alrededor de las 7 de la tarde, y ese mismo miércoles 19 arrancan con ferocidad los cacerolazos, la gente que va a Plaza de Mayo, la represión a medianoche, a las 3 de la mañana de renuncia, Cavallo, el jueves 20, día de desastres, más de 30 muertos en todo el país, represión profunda, y de la Rúa que se va en helicóptero. Lo vamos a recordar, lo vamos a recordar. Perdón. Vamos a hablar todo esto. Buenas noches. Buenas noches, Roberto y Sandro. Tenemos una invitada especial, diputada Lucía Alberti. Muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de este tema central que pasaron 17 años, pero... ¿Cómo pasan los años? Fue un momento clave del país. Todavía se habla siempre del 2001 como referencia para una crisis terminal. Es el 2001, estamos cerca del 2001, puede volver vinieron el todos 2001. Los presidentes que vinieron, por supuesto. 5 presidentes en una semana, ¿no? Y cuando habló el presidente de la Rúa estábamos en Casa de Gobierno en ese momento. Ya se veía un clima bastante pesado, ¿no es cierto? Recordemos que el país estaba con Domingo Cavallo como ministro de Economía, Exacto. Corralito, Corralón, los depósitos que no se podía sacar, los bancos cerrados, la gente no podía sacar la plata, los jubilados golpeando la puerta. No le alcanzaba la plata a la gente. Los saqueos, provincia de Buenos Aires estallada, el conurbano. Un país que parecía en ese momento un gobierno inviable. Pero fíjate una cosa, Jorge, nunca le alcanza a la gente de la plata, ¿no es cierto? Como ocurre ahora también. Sí. Lo decimos en voz bien bajita, ¿no es cierto? Mirá, esto que estás viendo a la derecha era lo que era la plaza, lo que fue el 19. A la izquierda tenés el 20, ahora sí, también señor. El 20 que fue el momento, insisto, más de 30 muertos, 6 solos en Plaza de Mayo, en las cercanías de Plaza de Mayo. Fuera un jueves de Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, fueron sacadas con la policía montada, los palazos, las madres de Plaza de Mayo. Esto fue el 19. Eso fue el 20. O el 20. Y el 20 renunció. El 20 renuncia. Y el 20 renuncia. Y el 20 renuncia. Me acuerdo. Vamos, esto es el 19. Pero vamos a hablar después de esto. Vamos a hablar después. Vamos a hablar después porque tenemos una protagonista acá que esa imagen del Congreso tiene algo muy especial para contar. Estaba contando, ¿cierto? Nos estaba contando algo. Quédate porque va a ser un diálogo con alguien, con protagonistas de aquel momento del país que parece tan lejano, pero la verdad que fue una bisagra. Sí, por supuesto. Bueno, a ver. Pero veamos antes una foto, Roberto. ¿Qué estás viendo allí? Estás viendo a Macri y Vidal. Es una nota que se produjo hoy en la Casa de Gobierno. A mediodía, tuvo 3 horas la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Nadie sacó la información todavía. La estamos dando con carácter exclusivo. Estuvo presente la gobernadora de Buenos Aires y le informó de todas las medidas que va a adoptar de aquí, no solamente a fin de año, sino también el resto cuando se inicie el nuevo año con respecto a la situación social que es bastante pesadita y quiere tomar medidas para aliviar ciertas situaciones. Además, en esta reunión se habló también del duro golpe que fue asestado ayer al gobierno por parte de la Corte Suprema de Justicia, con respecto, por fin, de darle una mano a los jubilados. ¿Qué te parece, Jorge?
Sí, el tema de la Corte, dos cosas. Uno, que el gobierno se esperaba esta resolución, pero finalmente es una resolución que 4 a 1, ¿no? Es que esa es la segunda parte. Rosenkrantz, el presidente de la Corte. Lo puso Macri al presidente de la Corte. Pero quedó aislado totalmente. Completamente. Es un presidente que no preside, da la impresión, porque Rosenkrantz está perdiendo las elecciones. Y hay algo muy... Las votaciones, mejor dicho, en la Corte las está perdiendo. Ahí lo vemos. Con el expresidente a la izquierda, con Lorenzetti, que sigue teniendo amplio poder allí en la Corte, y Rosenkrantz ahí en el medio, que es una suerte de llanero solitario en medio de los 5 integrantes de la Corte. Esta medida que se adoptó ayer, que tomó la justicia, tiene un índice muy importante, que se tiene que poner en práctica ya. Es decir, pagarle a los jubilados ya, en este momento, mientras el Congreso hace la estructura. Esperemos. Pagarle a aquellos que hicieron juicio. Sí, señor. Pagarle a aquellos que hicieron juicio, pero no a ya, todos los jubilados. No, pero ya, porque la muerte se acerca siempre, ¿no es cierto? Pero aclaremos algo a la gente, aquellos que hicieron juicio. No, por supuesto. Esto es por un juicio, no es que va a haber pero una Jorge, en otra época, por más juicios que hacías, te tardaban no sé cuánto tiempo. Esta vez le tiene que pagar ahora, lo cual significa un buen alivio para los jubilados que tienen que cobrarlo. Por lo menos una vez van a cobrar algo, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué ocurre con eso. Bueno, igual, porque tienen que recalcular esperemos que le den una mano a los jubilados. Roberto, bueno, y ahora dos informaciones que tienen que ver con la actualidad, pero ahora nos vamos al 2001. Varios presidentes. Ese miércoles 19, Lucía Alberti, diputada, ¿qué estaba haciendo en aquel momento? ¿Se acuerda? Perdón, buenas noches. Sí, una de las cosas que te voy a decir que estaba haciendo era llorando, porque costó mucho llegar a la democracia. Fue un paso sumamente importante logrado de la mano de Alfonsín y de toda la ciudadanía, como para ver de pronto un estallido, zozobra y una situación muy compleja en la Casa de Gobierno. Pero lo que yo les estaba refiriendo era que el día anterior yo presido la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina, y el día anterior estábamos en un acto dentro del Senado de la Nación, entregábamos en esa época una distinción llamada Amar la Vida, que se la dábamos a las personas que tenían relación, de alguna manera estaban relacionadas con el tema de los derechos humanos. Se lo estábamos entregando a Carlotto y al Rabino Goldman. Y nos habíamos sentado en esos sillones históricos que tiene en el Senado, esas mesitas históricas que tienen muchísimos años, y de pronto a la madrugada paso por delante del televisor y veo caer por las escalinatas del Senado, puertas que están históricamente cerradas, en muy poco se abren solamente cuando se reciben o presidentes o alguna cuestión muy especial. Veo caer el sillón incendiado y luego la mesita incendiada y luego otros. Violencia. Demasiada. Y habíamos salido de la violencia no hacía tantos años, sí, claro, porque hasta el 83 habíamos vivido demasiada violencia en nuestro país. La verdad que tuve congoja, desesperación, empezar a saber qué estaba pasando, todo ese tipo de cuestiones. Es decir, ¿cómo de pronto? ¿Por qué de pronto estalla la violencia? ¿Qué es lo que la generó? Yo creo que hubo en ese momento... no tenía nada que ver en esa violencia. Absolutamente. Yo creo que uno tiene que ver una serie de cuestiones que son secuenciales. Suceden cosas antes. Entre esas cosas que suceden, es decir, cuando se desata la violencia y la represión violenta, De la Rúa ya no manejaba la policía. Y la orden de esa represión, perdón, sí. Sí, al 19 de diciembre lo que usted dice de la Rúa, el presidente no manejaba la policía. No, y la orden de represión la da la jueza Servini de Cubría, no la da el presidente de la Nación. La orden de reprimir ante la situación de violencia generalizada la da la jueza Servini de Cubría. Es decir, el presidente, ¿cómo se manejaba ahí? No, bueno, pero es lógico que lo haga un juez. En general, la orden de represión la dan los jueces. Difícilmente la del Ejecutivo. En general la dan los jueces. A veces la da el Poder Ejecutivo. A veces la da el Poder Ejecutivo. Pero es muy común que las órdenes de represión ante una situación inmanejable la dan, opera la justicia en ese momento y la dan los jueces. ¿Y cómo lo veía usted al doctor de la Rúa en ese momento? De la Rúa era un hombre
prolijo, era un hombre sumamente inteligente, que de pronto ha tenido algún traspié de salud en esa última etapa. A veces se lo veía perdido, incluso. Por eso, luego de eso, él fue intervenido quirúrgicamente, y que tenía una situación de pronto comprometida con su salud, pero también pasaban otras cosas. Yo creo que me quiero remontar un poquito más atrás. Cuando se hace la interna previa a las elecciones nacionales, en donde compiten de la Rúa con Graciela Fernández Meijide, había un compromiso de que el que ganaba era el candidato a presidente y el que perdía esa interna era candidato a vice. Chacho Álvarez. No, la interna fue de la Rúa Fernández Meijide. Fernández Meijide. Pero terminó siendo Chacho Álvarez. Exactamente. Entonces hay un tramo incumplido, porque tendría que haber sido Graciela Fernández Meijide. Otra hubiera sido la historia con Graciela, no tengo la menor duda. El candidato de pronto fue el Chacho Álvarez. Bueno, en medio de los acuerdos y cuestiones que se hicieron, terminó siendo Álvarez. Yo recuerdo también la campaña del Chacho, donde planteaba terminar con la corrupción en el Senado, que él iba a cumplir. Me daba la impresión de que Chacho quería reemplazarlo ya de la Rúa, de ser presidente. Yo no me animaría, pero coincido bastante contigo. Sí. No me animaría a decir que lo que iba a reemplazar a de la Rúa, pero él asumió con la impronta de que iba a limpiar esa corrupción de la cual él hablaba, existía en el Senado. Y se desata una casa de brujas en el Senado, que termina con un juicio donde involucra, con la famosa Banelco, donde involucra radicales, peronistas, etcétera, etcétera, todos exculpados. Esto es importante decirlo. Nadie fue preso porque no se comprobó absolutamente nada. Inclusive, uno de los implicados, yo no quiero dar nombres porque, a ver, hay de lugares que es preferible no dar nombres porque no se retorna por más que se sea inocente, por lo menos a nivel de la sociedad. Pero hay una de esas personas que estaba de viaje e igual fue involucrada. Es decir, que ni siquiera tuvieron el reparo de ver o de involucrar a personas que estuviesen presentes y con la capacidad de hacer lo que decían que hacían. Lo que usted sostiene es que de pronto la famosa Banelco, para explicar a la gente lo que... Yo digo la secuencia de situaciones. Denuncia porque dice no se puede soportar la corrupción que dio pie cuando se quiso comprar a legisladores para que votaran esa reforma laboral. Sí. ¿Eso no existió? ¿De Justicia dijo que existió? Perdón. A ver, digo, cuando uno lleva las cosas a la justicia y de la justicia uno sale inocente, quiero suponer que eran absolutamente inocentes, si no hubiese habido alguno que estuviera preso. Pero salieron todos dañados. Absolutamente todos dañados. Es decir, ahí había algunos elementos dañinos. Y yo creo que Álvarez tuvo una gran responsabilidad en todo eso. Además hace abandono. Si la situación estaba tan mal y si de la Rúa tenía, por eso si de la Rúa tenía alguna complejidad desde el punto de vista de su salud, él debería de haber asumido. ¿Usted sabe lo que se dijo en ese momento de Chacho Álvarez? Se fue. Que quería un 17 de octubre. Pero por supuesto le hubiera encantado que lo llevaran en andas, le hubiese encantado que lo llevaran en andas y hubiese sido el presidente nuevamente. Esperaba en la calle Canning, tenía su día allí, le esperaba que llegara la gente. Todas estas cosas hay que evaluarlas, porque todo eso produce un revulsivo. Ese tipo de situaciones no produce calma, produce un revulsivo, que sumado a disconformidad, a situaciones reales de problemas económicos, a situaciones reales de no complacer algunas cosas que la gente está esperando que se produzcan, es un combo infernal, que termina ¿cómo? De modo violento. A ver, en ese momento, en un momento de crisis económica muy profunda, cambia ministro de Economía, lo pone a López Murphy. López Murphy que dura muy poco porque, entre otras medidas, quería sacarle plata a la educación, mantener la plata para los militares, bueno, duró muy poco en el cargo. Y viene, llamativamente, ¿quién viene? El padre de la convertibilidad. Miren quién llega como ministro de Economía en aquel momento. ¿Y de la mano de quién? A ver si lo escuchamos.
Ah. Dios supremo. Bueno, ese es el final de Cavallo, pero Cavallo llega antes. Este Cavallo estuvo con todo el gobierno prácticamente. Por supuesto. Ahora, ¿por qué De la Rúa lo pone a Cavallo? Porque lo trae Álvarez como la salvación para la situación económica. Pero a ver, Álvarez lo trae. Claro, exactamente. Está bien, ahora... Es el que lo acerca. Sí, está bien. Lo puedo acercar Cavallo, pero ahí había un partido dominante que era el Partido Radical. Sí. Estaba un presidente radical y acepta... Era una coalición de gobierno. Está bien, pero el presidente era radical. En las coaliciones de gobierno se respetan las dos partes. En las coaliciones de gobierno se respetan las dos partes. No ocurre siempre. ¿Hoy está pasando? Esta fue una coalición electoral. Bueno. Sí, bueno, pero venía Esta fue una coalición electoral, no fue una coalición de gobierno. Cavallo venía de Menem ya. Pero claro que venía de Menem, ya había hecho estragos con Menem. Entonces, digo, Falta que venga a ver, ahora. si falta que lo traigamos de nuevo y escuchemos sus maravillosos consejos. Digo, no todo hacía el Partido Radical, además era el vicepresidente de la Nación. Sí, pero digo, era normal, a ver, compartía con De la Rúa el gobierno y era normal que acercara, según él, una propuesta que podía ser salvadora de la situación económica. Pero ¿cómo reaccionaron los radicales ahí? Ah, bueno, no te quiero contar. Hubo mucho enojo de parte de los radicales con la llegada de Cavallo. Pero de pronto, a ver, vamos a... Radical de muchos años. No explica. No, explica, yo disiento con algo. Lo mismo que disiento con los peronistas cuando los peronistas dicen, no, Menem no era peronista. No, Menem era peronista. Era y se cambió. Y no sé, yo no dije. No. De la Rúa no era radical. No, espera. No sé si de raíz era peronista. No sé. Bueno, llegó con el peronismo, lo fue a buscar a Perón en el avión, a Madrid. Perfecto. O sea, es peronista. Pero llevaba sus intereses propios. Los radicales, de pronto, lo estoy diciendo, en el 2001 la parte de la culpa la tiene Chacho Álvarez y la coalición de gobierno. Hoy los radicales, que también forman gobierno, no tienen ninguna culpa porque es una coalición electoral. De pronto los radicales no tienen la culpa cuando están gobernando. A ver, perdón. Vamos a ir por partes. No se enoje, no se enoje. No, vamos a ir por partes. Hablamos de la Rúa, después hablamos de ahora. Bueno, de la Rúa primero. No tengo ningún problema en aceptar el desafío. Pero digo, esto estaba sucediendo. Y sí, los radicales también tenían su responsabilidad respecto a que el rumbo no era el correcto. Pero digo, cada cual tiene que asumir o ponerse el sayo que le compete. Y Álvarez no se lo puso. Esta es una realidad. Y De la Rúa atravesaba... Y me parece que es importante aclarar algo acá. Yo soy radical alfonsinista. O sea, no vengo a hacer la exculpación de la Rúa, sino que lo que intento es clarificar cómo estaban sucediendo las cosas gravísimas que sucedían en ese momento. Y que toda la población termina pagando. Sí. Y que hay otra cosa también, que hay un detalle que no es menor. Yo estaba en un programa de TV, que muchas veces íbamos con Simón Lázara a ese programa, en donde Sergio Rubín nos sentaba de pronto con un represor enfrente. A Simón o a mí, y teníamos un represor o un defensor de represores o un cercano. Bueno, siempre los debates tenían que ver con los derechos humanos. A mí me toca, en una oportunidad, yo no me acuerdo muy bien el día ni la fecha, porque además no suelo reparar, no tengo un buen hándicap en ese sentido. Estábamos en el previo
sentados, esperando que comenzara el programa, y un señor comisario retirado, de pelo blanco, que ni me acuerdo el nombre, dice, comenta, no me lo dice a mí, lo comenta ahí con otras personas con las que estaba hablando, conmigo no dialogaba, dice, esto se va a acabar dentro de poco, porque nosotros, la policía, no se va a aguantar un secretario judío. Y esto era por Enrique Mató. Mató, claro. Que fue enjuiciado. Secretario de Seguridad, pues. Fue enjuiciado. Y encarcelado. Y encarcelado. Y encarcelado. ¿No? Quiere decir que había una condena previa de parte de los comisarios. Los comisarios no lo vamos a permitir. Bueno, yo no tengo bien claro quién era el comisario. Después alguna vez hablando con alguien me dijeron, sí, siempre decía cosas fuertes en los medios de comunicación. Es fulano. Bueno, yo no era muy asidua a los medios de comunicación, excepto estas cuestiones que nos invitaba Sergio. Y digo, todo ese contexto hay que ponerlo en su lugar. Estas cosas pasaban. No pasaba solamente el problema económico que teníamos y de los cuales... se da cuenta de todas estas cosas. Bueno, pero esto no, porque esto pasaba por un costado. A ver, esto nadie le va a decir al presidente. ¿O acaso alguno de nosotros puede creer que va a ir el comisario a decírselo a De la Rúa? No, por supuesto que no. Tampoco lo dijo en público, tampoco lo dijo en la TV. Lo dijo ahí, en un corrillo, ¿no? Y de repente se desata la represión que se desató en el momento álgido. Se desata esa represión. Yo no puedo hablar de la policía ahora, pero sí puedo hablar de la policía, de todavía esos momentos. Y era brava la policía. Era policía brava. Cuando podía enganchar a los chicos que estaban pintando una pared o a los chicos que estaban haciendo un poco de ruido, los entraban a patadas en la cola, los entraban a la comisaría. Y 2 por 3 había que ir a sacar a alguno de los chicos por tonteras que hoy no pasaría, pero por tonteras había que ir a sacar a los chicos porque los habían puesto presos por cosas que era inadmisible que estuvieran presos. Entonces todavía teníamos una policía brava. Pero cuéntenos cuando lo que me diga. Cuando se renuncia De la Rúa. Sí. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué Angustia, porque habíamos peleado muchísimo para revitalizar las instituciones, para que se democratizaran las instituciones, para que, sí, nosotros veníamos de haber tenido un 83 con Raúl Alfonsín, y con muchísima gente, con todos aquellos que tuvimos en esa primera etapa, que éramos todos muy jóvenes, y estuvimos en esa primera etapa que no fue fácil. Lo que pasa es que los radicales, muchas veces, discúlpeme que se lo diga, cometemos errores. Integran sectores, integran gobiernos. Está ocurriendo hoy también. Sí. Están dentro de un gobierno. Los correligionarios siempre se plantean ¿Cómo ve usted un mal menor, digamos. A ver, los asociamos con un mal menor. Ese es el planteo. Porque Alfonsín me parece que no estaba de acuerdo ahí. Vamos a decir, si De la Rúa hubiese podido continuar, no hubiese tenido funcionarios que tiraran bolsos por arriba del alambrado de un convento. Vamos a convenir eso también, ¿no? Digo, hay cosas que hay que decirlas. Lo que vino después nunca fue mejor. Este es el problema. Lo que pasa es que ese gobierno, hay también una situación que se da directamente con el peronismo. Y no pocos de ese gobierno, o no pocos analistas cercanos al gobierno, decían el peronismo está detrás de los saqueos. No digo que el peronismo estuviera detrás de los saqueos, sería un disparate, pero que algunos... se equivocaban también mencionándolo al peronismo, haciendo cosas que no hacía. Pero que alguno podía estar, no digo que no. Porque hay un detalle interesante. Cuando se hace cargo Rodríguez Sá, en esa sucesión de los cinco presidentes. Infernal, de los 5 presidentes, único en el mundo, iba a ser Rucauf. Claro. Y Rucauf no llega. A Rodríguez Sá, que dio todas las ventajas, que la sociedad pedía, que no las iba a poder cumplir, claro, pero dio todas las ventajas, dura 2 días. Es decir, no era eso solamente lo que estaba pasando. Había cuestiones políticas detrás muy fuertes. Digo, a veces nosotros no dimensionamos, parece que las cosas que suceden no son políticas, y las cosas que suceden son políticas. Y que hay situaciones por detrás, en la trastienda, detrás de los cortinados,
situaciones que son graves y son operaciones políticas. Estas cosas sucedían. Entonces, a mí me parece que es importante traerlo a colación. Pero yo no digo que nosotros seamos carmelitas descalzas. Ya sé, pero es importante también decir que... y una cosa que me parece... El presidente Duhalde... Sí, bueno, fue presidente, a eso voy. A eso voy. Iba y lo veía a Alfonsín. Pero a eso voy. El presidente, y lo contado por Duhalde además, así, sí, señor, como estamos sí, nosotros en alguna reunión, contado por Duhalde, en donde Alfonsín le dijo, hágase cargo. Sí. Esto, nos tenemos que poner de acuerdo para parar todo esto. Y así sucedió. Con lo cual voy a traer a colación algo que por ahí se habla en los corrillos y demás, y digo, acá hace falta un pacto de la Moncloa en serio. Hace falta un pacto donde que no estén los corruptos, yo no quiero corruptos de ningún color, que no estén los corruptos, pero acá hace falta un pacto para ponernos todos de acuerdo y poder salir adelante. No lo saca un sector, no lo saca la derecha, no lo saca el centro, no lo saca la izquierda. Acá hace falta un gran movimiento nacional en donde nos pongamos de acuerdo en las cuestiones básicas para poder sacar este país adelante. Si no... Se pusieron de acuerdo, ¿eh? ¿Ahora? No, en aquel momento se pusieron de acuerdo Duhalde con Alfonsín, con los sectores. Y salimos. Claro que salimos. Bueno, yo creo que tenemos una demostración palmaria y muy cercana, porque no hace tanto tiempo, 17 años en historia, es apenas, es apenas sí. Un chiquitito. Ahora ese chiquitito también interviene cuando va a verlo a Tinelli de la Rúa. Y lo dejan salir. Lo de Tinelli es una payasada, digamos. Es una cosa tremenda también. Y es una falta de respeto, pero no al funcionario, al ser humano. Exactamente. Al ser humano. Es una violación de derechos. No una violación de derechos humanos, porque Tinelli no era representante en una institución formal, pero es una violación a los derechos individuales de las personas. Es decir, un señor que tiene la responsabilidad de la TV pública no puede disminuir o no puede burlarse de ningún ser humano, porque eso es tremendo, eso es repudiable. Y es lo que hizo, con el agravante que ese ser humano estaba representando una institución, que era la más alta institución de la República. Entonces digo, acá hay un combo de cuestiones. Ustedes creyeron que venían de varios lados, entonces. Que venían de varios lados. Es decir, acá están los exitistas, acá están los que sacan tajada, acá están los oportunistas. Digo, para desbrozar todo eso y sacarlos del medio, y que no sean los que dirigen la cuestión o los que generan opinión. Pero ustedes mismos sabían que ya no daba más de la Rúa, daba la impresión que ya no daba más. De la Rúa estaba en una situación compleja, pero era otra la forma de salir. Álvarez se tendría que haber quedado, ya que quiso estar ahí, se tendría que haber quedado y haber asumido su responsabilidad. Digo, si yo estoy en un lugar, la asumo en las buenas y en las malas. Si me tienen que incinerar porque son las malas, saldré incinerada porque son las malas, pero no huyo. Esto es lo que sucedió. Ahora, en aquella coalición del gobierno, entonces el FREPASO no tenía ningún poder. Sí que tenía. ¿Cómo que no? Estoy diciendo que en esa coalición de gobierno eran dos partes. Lo que sí creo, y después quedó demostrado, que no todo el FREPASO estaba de acuerdo con lo que hizo Álvarez. No. Bueno, digo, había una coalición de poder y había un ida y vuelta de los dos lados. Pero bueno, se toman decisiones que son individuales y que son decisiones que no estaba previsto que se tomaran. Es decir, él no juró como vicepresidente para decir, bueno, si la cosa va mal, yo me voy. ¿Y usted siguió hablando con De la Rúa después, al tiempo? Sí, no mucho más, no mucho más. Por ahora, en este momento, por ejemplo, ¿usted habla con él? A veces, lo veo menos, lo veo mucho menos. Él estuvo bastante apartado después. Recibió golpes muy duros. Digo, no es sencillo. ¿Hace una autocrítica él de sí mismo? No sé, yo eso no lo he hablado con De la Rúa. No he hablado si hace autocrítica o no hace autocrítica, pero también creo que el tiempo fue demostrado que De la Rúa no era un monstruo, fue demostrando que no era un monstruo, que la situación era una situación grave y compleja, que la situación económica que venía del menemismo no era la gloria, era muy grave la situación económica. 28%
desocupación había, no 28% de desocupación y 54% de pobreza. Surgida 54% de pobreza teníamos. Surgida del peronismo, que se decía peronismo, que no era peronismo el gobierno de Menem, porque... Bueno, era menemismo. Era menemismo. Era menemismo. Pero te ponían la foto de Perón y Evita atrás también. Bueno, como hicieron muchos porque todo también, vende. ¿cierto? Y bueno. Porque todo vende. Pero digo, también tenemos que evaluar eso. Porque no es que venía de un gobierno, de una situación económica floreciente, no, que todo estaba maravilloso. Pero es que justamente la gente lo votó, la crítica, una de las críticas de la Rúa es que justamente la gente lo votó por eso, para que terminara, pues ya la misma gente que en un momento lo había apoyado a Menem, se da cuenta que eso no podía seguir. Sí, pero yo insisto con la continuidad de cierta política económica que no podía seguir, que era inevitable que eso había que terminar de alguna manera. Yo a veces digo... a ver si me permiten, ustedes me salgo un poquito del foco. Sí. Y digo que últimamente, no solamente en la República Argentina, sino en los últimos tiempos, hay un déficit de liderazgo en el mundo. Y los líderes en el mundo han fallado, porque han prometido cosas que no se han cumplido. Y nosotros no estamos exentos en América Latina ni en la República Argentina. Bueno, los candidatos cada vez que hablan dicen una cosa y cumplen todo. Otra. Entonces yo creo que debería de haber, por eso digo, primero apelo a la necesidad de un tipo pacto de la Moncloa para que todos nos pongamos de acuerdo. Es decir, tenemos 3 vasos en esta mesa, vemos cómo uno está vacío, el otro medio lleno, el otro está lleno, y vemos cómo hacemos el reparto equitativo para que todo el mundo tenga agua. De acuerdo, me da la posibilidad de hablar de este momento. ¿Cómo ve este momento? Grave, complejo, difícil. Primero que nosotros no somos una coalición de gobierno, somos una coalición electoral. Bueno, pero perdóneme, usted dice que es grave, pero todo el radicalismo lo está apoyando. No, todo no, una parte. Bueno. Una parte. La parte que ganó en aquella convención del 2015 en Gualeguaychú. Y hubo un 51 que ganó, un 49 que no. Pero muchos de los del 49 dijeron, bueno, vamos a ver este esfuerzo. Recién ganador, presidente Macri, recién ganador, todavía no era electo, dijo, yo no cogobierno. La pregunta que uno se hace en este momento es, esto hablo a título individual, ¿no? No hablo en representación de nadie. Quizás la pregunta que uno se hace es, cuando el presidente electo dijo, no cogobierno, quizá mi partido tendría que haber dicho, bueno, fue una coalición electoral, hasta acá llegamos, arréglese. Lo que pasa es que el radicalismo o dirigentes del radicalismo asumen con una responsabilidad como si fuéramos tuviéramos la obligación de asumir la responsabilidad de que todas las cosas salgan bien y que al que fue le tiene que ir bien. Yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que algunas cosas tienen un límite. Si del otro lado no están aceptando lo que yo estoy apoyando, me tengo que poner a pensar... ¿Pero no cree que el radicalismo que está dentro de Cambiemos le tiene que decir algo al presidente? Sí, le decimos de todo al presidente. Pero está dentro del... El tema es que si el presidente escucha... El presidente es ingeniero. El presidente es ingeniero. Digamos que ahí hay como una ductilidad que está faltando en lo que hace a la política. El presidente es un hombre con su partido en donde descree de la política. Y la política es cada acto de la vida, no será lo partidario, pero la política es una construcción permanente en una sociedad. Es decir, las cosas que vamos haciendo, o las cosas que vamos definiendo, o vamos decidiendo, son políticas. Ahora, en esa política, sí, la pongo en un... Ustedes no me quieran, ustedes me llamaron por lo de la Rúa. No, está bien. No, yo soy clarita. Bueno, está bien, pero estamos terminando. Muy bien. A ver, te marca como quizás un error en su momento del radicalismo decir cuando Macri dijo yo no cogobierno, voy a gobernar solo, hasta acá llegamos, no decir, bueno, gobierne solo, el radicalismo no tiene nada. Hágase cargo. Bueno, ahora viene el 2019. Una vez que se continuó... Sabiendo que Macri hizo eso, 2019, ¿qué tendría que hacer el radicalismo? Es decir, vayan solos. Voy a decir esto, nada más. Ponerle los puntos sobre las IES. ¿Soy clara? Ahora. Por supuesto, en algún momento hay que hacerlo. Ponerle los puntos sobre las IES antes de la elección del 2019. Al diablo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo poner los puntos sobre las 10? Pero hay que darle propuesta para poner los puntos sobre las 10. Mi partido le sobran. Y gente de mi partido tiene propuestas tranquilamente para avanzar. Le tenemos Somos que agradecer. propositivos. Usted habló de todo porque evidentemente las preguntas que le hacemos nosotros se las hacemos porque usted es una gran política. Tremendos, por eso vale la ustedes pena. son tremendos, tremendos. Le quiero agradecer a Ariel Gutiérrez, que fue el que coordinó toda la cosa de traerla acá. Sí. Y a nosotros nos cayó muy bien, evidentemente. No, sin duda, la verdad que la trajimos en parte a la actualidad, pero a partir de lo que pasó, ¿no? en el 2001, que sin duda fue un quiebre para toda la sociedad, una cosa lamentable, insisto con esto, más de 30 vidas se cobró eso, terrible, más allá de dónde terrible. está la responsabilidad, fue una situación muy difícil. Independientemente de eso, yo quiero, solamente un segundo, quiero agregar algo. Son situaciones repudiables. Es decir, cuando se pierden vidas, cuando hay violencia, cuando hay represión, yo trabajo en derechos humanos. Entonces, esto queda claro. Pero también hago una evaluación de que construir y reconstruir una democracia es muy complejo. Sí. Nosotros veníamos de 7 golpes de Estado en nuestra historia. Y ya no hay más. El último golpe fue siniestro, tremendo, y nos marcó por mucho tiempo. No nos marcó por 30 años, nos marcó por 60. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pero no, comparto absolutamente estamos de acuerdo. La reflexión final, que me parece muy bien para cerrar este programa. La volvemos a invitar. Volvemos a invitarla. Pero nos vamos. Y a las chicas también, a todos invitamos. Bueno, hagamos un té. Muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un placer. Saludalo al hombre que te escucha y te dice a Romerito, cómo no. Trasnochados. Trasnochados no. Desvelados. Desvelados. Gran programa, ¿eh? Gran programa.